invitado en esta primera edición de Radioanálisis, doctor en Historia, profesor de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, Fernando Pairicán. Muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Profesor, bueno, hemos estado desde la semana pasada entendiendo que se cumplía el plazo de trabajo para la Comisión de la Paz y Entendimiento, Comisión Asesora Presidencial. Más allá de que se ha hablado más bien de trascendido, estamos a la espera del documento oficial que se le entrega al presidente de la República, pero sabemos que en estas materias hay algunos elementos que son más concretos, como es el trabajo de esta comisión, y otros más de fondo, si pensamos en los diversos desafíos que tiene el Estado para enfrentar lo que ha sucedido con el pueblo mapuche. Pero llevándolo primero a lo concreto, con el ambiente que hay también de algunas reacciones, incluso sin tener los temas formales en mano, de lo que propone el trabajo de casi 2 años de esta comisión, ¿qué impresión se queda a propósito de lo que ha sido toda esta labor? La búsqueda de avanzar en una política de Estado con amplio consenso de los actores políticos, vinculando a sectores de derecha, hasta representantes de una parte del movimiento mapuche, que estaría en la persona de Adolfo Millagur, y tratar de generar un camino, de alguna manera, planteando el tema de la devolución de tierra en el marco de otros reconocimientos que el Estado ya tiene, como el Convenio 169, la Declaración de la ONU, la importancia de la ley indígena del año 1993, y desde ahí comenzar a buscar una síntesis tal vez de este conflicto que desgarra la zona mapuche desde el año 90. Profesor, muy buenos días. Hay un tema que se ha tomado a la agenda pública desde que sabemos que termina esta comisión o termina el trabajo de la comisión, que es el voto disidente, ¿no? Y que, claro, se pone la meta de alcanzar un acuerdo unánime. Sin embargo, eso no se logra y parte de la oposición plantea que es un fracaso, ¿no? Un fracaso que no se haya tenido unanimidad, y parte también de lo que no gusta o parte de la justificación de este voto disidente, que recordemos es de Sebastián Navillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Mayeco, es que la entrega de tierras, por ejemplo, o parte de la restitución de tierras no tenía sustento, es lo que él plantea. Todavía no tenemos, insisto, o insistimos más bien, el documento que debería entregarse al presidente próximamente, pero se ha criticado mucho que no tenga unanimidad este documento y que haya sectores que todavía muestran reticencia. ¿Cómo ve usted esto, profesor? Creo que para entender a Navillán hay que entender las derechas que hoy día se están disputando la hegemonía de la conducción de su sector. Él creo que responde más a intereses externos a la comisión, y busca debilitar de alguna manera las candidaturas presidenciales de la derecha más moderada, que pareciera estar representada por Matei. Yo creo que en la Araucanía, donde el voto de la derecha más conservadora, tal vez más prominente, en un segmento de la Araucanía, no toda la Araucanía vota por la derecha, eso también es un mito que un poco la izquierda plantea, pero de alguna manera en ese marco, en un segmento que es la zona de Mayeco, que es la zona es el territorio que la ocupación de la Araucanía fue más violenta, y por tanto donde los agricultores o los herederos de los agricultores o los descendientes de agricultores participaron como miembros del Ejército de Chile, y que uno de sus pagos era la devolución de tierra o la entrega de tierra a animales de las tierras mapuches que estaban siendo conquistadas. No sé la historia de Navillán, no sé si él viene de ese origen, ¿no? Pero sí creo, a partir de lo que he investigado hasta esta altura, es que en un segmento de los agricultores saben que el origen de su propiedad está basada en una guerra de ocupación, y por lo tanto actúan como defensores de alguna manera, no transformar ningún mecanismo que genere un cuestionamiento a cómo se generó el origen de la propiedad,
que fue en base a esta guerra de ocupación, pasando a llevar, y ya en esos años los parlamentos o los acuerdos que los mismos chilenos habían firmado con los mapuches, como el Tapigüe de 1825. Profesor, claro, se ha dicho de que hay algunas materias que tienen que ver con economía en la zona. Ayer también Alfredo Moreno, uno de los integrantes de la comisión, hablaba de dar soluciones alternativas a la entrega de tierras. Pero más allá de lo concreto es pasar a lo que ha sido un contexto de esta comisión. ¿Qué expectativas se pueden manejar? Sabemos que el cierre de esta instancia se da en la última etapa del gobierno, se da también en un año electoral. ¿Qué situación también social, política, para entender la importancia de este diálogo? No creo que el gobierno lo haya intentado hacer coincidir el fin de la comisión con el año electoral, porque si uno se pone los orígenes de ello, siempre estuvo asociado con Tapigüe, por lo menos ese fue el discurso que me acuerdo del presidente Boric en ese tiempo, y por tanto el objetivo era hacerlo coincidir tal vez con Tapigüe, que se cumple durante el 2025, ¿no? Ahora coincidió, por supuesto, con la elección y esto se transforma en un botín electoral, que yo creo que es la actitud de los republicanos en la comisión. La comisión, por eso yo creo que el acto de la senadora es muy importante en este ámbito, porque de alguna manera también se rompe con su sector y en esa instancia, de alguna manera también busca llegar a un acuerdo de paz que fue el consenso. O sea, ahí yo creo que el tema del consenso, que es algo que la derecha está ocupando, o un segmento de la derecha está ocupando, creo que es bien cuestionable, porque de alguna manera si hay consenso, lo que tal vez no hay es unanimidad. Yo creo que ahí es la diferencia en ambos conceptos, creo yo, que por lo menos en el reglamento de la comisión estaba establecido, ¿no? Si no me equivoco, en el número segundo de la comisión, ¿no? La segunda reunión que hicieron, plantearon un poco como este tema. Profesor, quiero abordar también un tema que ha sido bastante discutido, que es el de la violencia en la zona vinculada a atentados versus a la deuda que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche, que no debería ser un versus o podría no ser un versus, pero se ha planteado como un versus desde ciertos sectores, sobre todo de la oposición, para ser más franca, cuando podría no buscarse cierto empate, pero de alguna forma se busca un empate, ¿no? ¿Cómo ve usted eso? Hay una radicalización del movimiento, de una de las vías del movimiento autonomista, en torno a la búsqueda de la liberación nacional a través de el uso de la violencia política como instrumento. Y eso ha generado, yo creo que las políticas de seguridad han generado la creación de organizaciones más pequeñas, u otras organizaciones tal vez, y que de alguna manera están buscando mantener su hegemonía a partir de la radicalización de la violencia. Yo creo que ahí hay una competencia interna dentro de estas organizaciones por el liderazgo del escenario político de un segmento del movimiento mapuche. Y al hacerlo, de alguna manera, se incrementa la violencia. Esto ha sido igual bien estudiado con el tema del uso de la violencia política durante la historia. Genera una maximación del uso de esta violencia, pero también esto responde a otros actores que están en el mismo segmento. Uno es las políticas de militarización del territorio mapuche bajo los estados de excepción, que son reales ahora bajo el gobierno de Gabriel Boric, disculpa, el presidente Gabriel Boric, de alguna manera, militarización real. O no sé, uno va a la zona, antes de entrar a, no sé, por la zona de Ercilla, y hay tanquetas que te hacen bajar y te preguntan dónde vas, qué sé yo, y te hacen un chequeo de alguna manera desde el auto hasta tus documentos y te preguntan cuál es tu objetivo. También como en otros lugares rurales. Eso es la realidad. Además de eso, los drones. Y además otro tema que en alguna medida también no es menor, la prisión política que tiene algunos personajes del movimiento mapuche, más allá de Yaitul es uno, pero hay otros personajes que tal vez son campesinos rurales, menos conocidos o con menos capacidad de prensa, como Héctor Yaitul, que también son presos políticos mapuches, son populares, son personas de extracto popular, y que también creen en una visión del movimiento, en un actor, y este es el tercer actor, donde los agricultores se niegan, como lo muestra Abelillán, a buscar un acuerdo para poder llegar a una paz que pasa por
una devolución de ámbitos del territorio, de un territorio que fue despojado en los orígenes de la República o avanzada la República a mediados del siglo XIX. Profesor, me refería, solamente para ser más precisa a lo que estaba hablando, que hay quienes plantean, por ejemplo, que dentro de esta comisión se habla demasiado, por ejemplo, respecto a la deuda que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche y nada sobre lo que se llama las víctimas de la violencia que hay en esta zona vinculada a atentados, que básicamente hay quienes quedan subrepresentados de alguna forma, que lo planteaba de hecho Sebastián Navellán en algún momento, que por ejemplo se hablaba muy poco de terrorismo, y a eso me refería con mi pregunta, eso iba, como que se hace una pelea en el fondo, hay media política, ¿no? Bueno, es política, la comisión es súper política. Yo creo que Navellán, bueno, es que él fue representante, ¿no? Yo lo miro desde muy de afuera, ¿no? Pero creo que la comisión era en torno al tema de tierra, y sobre eso se fueron tomando temas, pero la comisión nunca empezó a hablar ni de autonomía, ni de derecho al autogobierno, que es una de las demandas del movimiento mapuche. Eso no estaba, porque no era el objetivo de la comisión. Entonces, Navellán le pide a la comisión de paz y entendimiento algo que no estaba si uno lee el documento que da forma a esto, no era uno de los objetivos, porque eso ya está en la otra instancia del Estado. Uno es la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, y en el Nuevo Trato están de alguna manera los mecanismos para poder incorporar políticamente a sectores de los pueblos originarios a la democracia como tal. Entonces creo que de alguna manera es otra comisión la que él estaba planteando. Entonces esta comisión era bien acotada en un objetivo, ¿no? Y eso es lo que él pide, no está necesariamente en esta comisión. Conversamos con el doctor en Historia, profesor de la escuela. Un detalle aquí con el computador, donde teníamos con la pauta. Profesor de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas Fernando Pairicán. Profesor, se ha tratado en el transcurso de esta conversación, no lo vamos a agotar sin duda por los minutos, pero la comisión tenía algunos temas que son los que se iban a abordar. De esos temas recién quizás mañana vamos a conocer cuáles en definitiva van a estar en el documento. Pero ¿cuáles son los desafíos más allá de esta instancia? En un contexto donde usted también citaba un estado de excepción, ¿qué canales hay de comunicación con las comunidades? ¿Qué momento nos encontramos también como sociedad para entender la importancia de llegar a alguno de esos acuerdos? ¿Qué nos podría comentar en esa línea? Bueno, el documento no está todavía disponible, ¿no? Uno no, más o menos lo que tiene es por la trascendencia de ellos mismos que han hablado antes que el documento. Yo creo que una parte importante es la capacidad de consenso que llegó la comisión en torno a los actores políticos, ¿no? Y yo creo que fue muy acertado en ese ámbito que tal vez tuviera Moreno junto con Huenchumilla, ¿no? Como dos históricos representantes, pero Moreno también porque también es un actor que tiene vínculos con la derecha, con los empresarios. Por lo menos a mí cuando me tocó ir a presentar una clase ahí en la comisión, bastante receptivos positivamente y escuchando. Yo creo que ahí había un acto también distinto sobre cómo tratar esta materia, y creo que ese es un tema, la capacidad de consenso que se logra. También yo diría que en segundo lugar la necesidad de llegar a buscar acuerdos distintos a los que ya están hechos con anterioridad y sentar a todos los actores políticos. Yo creo que en eso este gobierno sí creo que se nota de alguna manera un aporte, una contribución a esta larga historia, porque sienta de alguna manera a actores a hablar sobre un tema que no es menor, porque el tema que nadie quiere tocar, que es el tema de la tierra, ¿no? Porque como viene de una historia del despojo, como diría Martín Correa, los agricultores normalmente buscan salir de esta discusión porque saben que los orígenes son irregulares, ¿no? No solamente por la ocupación, sino por las compras fraudulentas que se hacen durante el siglo XX. Entonces creo que sentarlo en esta mesa, conversar sobre esto, creo que igual es un aporte no menor, y que lo haya hecho un gobierno, de alguna manera, que aparece siempre como muy adhiriendo a las demandas del movimiento mapuche,
y tal vez incorporar, no en la comisión, pero en sí incorporar, atreverse a hablar del tema de la seguridad con el conflicto mapuche. Yo estoy muy de acuerdo con la manera en que lo han llevado adelante, pero sí creo que eso va a ser un aprendizaje para los actores políticos de esta generación, de las generaciones que vienen, sobre cómo tratar la actuación de lo que está sucediendo en el territorio mapuche. ¿Y cuál sería la manera, profesor? Yo creo que el reconocimiento a los derechos de autonomía del pueblo mapuche, que es la demanda histórica del movimiento, pero no solamente antojadiza del movimiento, son demandas que están respaldadas internacionalmente en los documentos, donde el movimiento mapuche, junto con otros actores del movimiento latinoamericano indígena, han trabajado por llegar a un consenso como, de alguna manera, el reconocimiento al derecho a la autonomía, que es una de las demandas del movimiento más radical del escenario político, ¿no? Que un poco la declaración de Héctor Yaitul, más allá que de las maneras que lo escriben en su documento que publicó en Radio Curruf, de alguna manera da cuenta de este tema, que es el derecho de autodeterminación, los derechos políticos de los pueblos originarios. Eso queda así, yo creo, pendiente, en alguna manera. Fernando Pairicán, doctor en Historia, profesor de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y tratar de desmenuzar un poco este tema que es tan complejo. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Buen día. Buenos días. 8 de la mañana en punto. Vamos a una siguiente pausa en esta primera edición de Radioanálisis. Al regreso, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, lleva adelante la conducción, Constanza, y nos reencontramos pronto, en algún momento. Nos reencontramos pronto. Yo vuelvo mañana a la mañana, sí, pero quédese porque aún sigue Radioanálisis. En estos tiempos, elija un servicio serio, confiable y de primera línea. Servicio de sanitización y control de plagas urbanas de la Universidad de Chile. Ejecutado por el Centro de Estudio y Manejo de Plagas de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. No arriesgue su vida o la de los demás. Elija al mejor. Contacto y solicitud de servicio al correo plagas@veterinaria.uchile.cl. Los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Jueves a las 5 de la tarde te esperamos en Travesías, Arte y Política, el nuevo programa de Radio Universidad de Chile dedicado al devenir del arte contemporáneo en Chile y América Latina. Soy Alessandra Muroto y te invito a formar parte de la comunidad de Travesías en el 102.5 FM y por la señal digital radio.uchile.cl.
Bienvenidos a la urbe sonora de Radio Universidad de Chile. Soy la periodista Catalina Araya y les quiero invitar a un espacio único para explorar las propuestas culturales de nuestra ciudad. En Radiópolis conectaremos con los creadores y sus fascinantes obras. Acompáñanos todos los martes a las 17 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Únete a este viaje por la riqueza cultural que nos rodea y descubre lo que nuestra comunidad tiene para ofrecer. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras novedades. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. A continuación, el comentario del periodista Patricio López. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días en este lunes 5 de mayo del año 2025. Podría parecer una polémica chica, pero creo que nos da para hablar de cosas más de fondo. La reciente polémica por la aparición de una modelo con rasgos caribeños en una campaña publicitaria de Falabella revela más sobre nosotros que sobre la campaña misma. Curiosamente, cuando las grandes multitiendas han recurrido a modelos de rasgos europeos, como Valeria Mazza, no han surgido cuestionamientos sobre su representatividad del pueblo chileno. Esto deja al descubierto una matriz cultural que está profundamente instalada, tanto que ni la vemos. Seguimos valorando lo europeo como símbolo de prestigio, mientras que lo latinoamericano, especialmente lo caribeño o lo andino, es leído desde el prejuicio, como algo ajeno, migrante, incluso amenazante, a pesar de que es tan propiamente nuestro. Se trata de un reflejo inconsciente de nuestras herencias coloniales, donde lo blanco aún se asocia al progreso y lo moreno a la marginalidad. Este episodio pone en evidencia que el racismo en Chile no solo existe, había algunos que tapaban el sol con un dedo y decían que no, sino que suele normalizarse de una manera aparentemente natural, sin conflicto en los medios de comunicación. Basta encender la televisión para advertir que quienes aparecen en pantalla rara vez se parecen al rostro mayoritario del país. Sin embargo, esa exclusión sistemática no genera debate. En cambio, sí lo hace la inclusión puntual de una mujer con rasgos afrodescendientes. ¿No es esto una muestra que lo que incomoda no es la falta de representación? Esto que leíamos en las redes sociales, ella no se parece a la mujer chilena, sino la ruptura del canon racial hegemónico, que además ni siquiera suele corresponderse con quienes se molestan, si se miraran al espejo. En un país que aún no se reconoce también como indígena y latinoamericano, donde se blanquea simbólicamente a sus íconos, cualquier irrupción de la diversidad real puede ser vivida como una amenaza. En una entrevista que realizáramos en este medio en el año 2018, el sociólogo Jorge Larraín, autor del libro Identidad Chilena, él explica el punto de una manera que nos parece inmejorable, por lo que lo citamos textual. Dice el profesor Larraín, abro comillas: el origen de la chilenidad es siempre algo construido que se va haciendo en el tiempo y que tiene muchísimos componentes. Nunca ha existido una raza porque siempre hay mezclas. Nosotros teníamos pueblos ancestrales de distintos orígenes y a ellos se les fueron agregando españoles, pero también otros como italianos, alemanes y árabes. La chilenidad es un producto de ese conjunto de inmigraciones. Siempre ha sido una construcción que implica diversidad. Cierro comillas. Yendo más allá de lo simbólico de la xenofobia y el racismo, este tipo de reacciones también puede ser expresión de un conflicto que no minimizamos y que es concreto y actual. El choque cultural que algunos grupos recientemente llegados pueden tener con las costumbres locales. Sin embargo, ese desencuentro no debe ser exacerbado, sino gestionado. Es iluso pensar, y hacen mal los políticos que lo prometen, que comunidades migrantes como la venezolana se irán si cambian las condiciones sociales y políticas en su país. Parte importante de ella ya está establecida en Chile y así seguirá siendo.
Debemos, por lo tanto, promover una reflexión honesta que se traduzca en políticas públicas e intervenciones culturales que promuevan la convivencia en la diversidad, es decir, la construcción de comunidad. En tiempos de polarización y fragmentación resulta políticamente crucial que podamos encontrarnos en lo común, no en lo homogéneo, sino en aquello que, siendo diversos, debemos compartir como parte de la misma sociedad.